tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenas tardes en Ámsterdam. Bienvenida al podcast. ¿Cómo te va? Buenos días, Israel, muchas gracias. Bien, bien, estoy súper contenta de estar aquí en este podcast. Muy Primera bien. vez, un poco nerviosa, pero todo bien. No, hombre, gracias por tu tiempo. Por ahí lo hemos venido revisando varias semanas, con las diferencias de horarios, pero la verdad es que soy un agradecido del tiempo de los invitados, así que pues bienvenida. Oye, quisiera arrancar con una preguntita. ¿Cómo arrancas tú tus mañanas? Generalmente se dice que pues, a través de buenos hábitos tenemos ciertos comportamientos conductuales pues buenos, pero tú con tu ajetreo de vida laboral y personal, ¿cómo arrancas tú tus mañanas? Sí, gracias por la pregunta. Es muy curioso porque he cambiado mis hábitos hace un año o así, con eso de intentar encontrar más equilibrio entre el trabajo y lo que es vivir básicamente, ¿no? Y he empezado, me levanto por la mañana y hago... ¿Conoces la aplicación de Headspace? No es publicidad, pero... Sí, sí, sí. No, no la conozco, fíjate. Ok, ok. Pues te la enviaré para que la mires. Es una aplicación de meditación, Ok, mayormente de mindfulness. muy bien. Empiezo con esa app todos los días haciendo respiraciones diafragmáticas. Ok, Según me levanto, me tomo un café, hago una pequeña meditación, 2 minutos, y escribo. Tengo un diario de la gratitud ok. en el que escribo 3 cosas por las que estoy agradecida todas las mañanas, y eso me ayuda a pensar positivamente y también si ha habido algún conflicto, por ejemplo, en los días anteriores, tanto personales como en el trabajo, ¿no? Te ayuda a tener ¿cómo decirlo? No te enfocas tanto en las cosas que han pasado, sino que ves la bigger picture, ¿no? Ok, ¿Sabes a lo que me sí, sí, refiero? sí, claro. En general, ¿no? Vale, estamos aquí para vivir y esto ha sido algo que ha pasado y lo minimizas un poco de alguna manera o lo procesas. Así empiezo yo las mañanas. ¿Cómo las empiezas tú, Israel? Ajetreado. Fíjate que el tema del podcast, generalmente, algunas ocasiones yo las grabo en el comedor de mi casa, eh, y generalmente el setup del equipo, pues mucha gente ya lo tiene am, instalado. Entonces yo no, precisamente por mi vida laboral, por la familia, por movernos de un lugar a otro, cargo con todo mi equipo y lo voy prendiendo poco a poco. Generalmente trato de iniciar las mañanas con un café, con una meditación, con una oración. Este, no soy del club de las 5 de la mañana, pero cuando puedo, trato de levantarme temprano, 5 o 6 de la mañana, tratar de ganarle tiempo el tiempo pues a las horas del día, y luego generalmente ya el ejercicio, si es que hago muy poco, ya son por las tardes, noches, ya alrededor de las 6 7 8 de la noche. Ujú. Pero sí, yo tengo una bebida que es como un hack para mí, que es el mate. Es una bebida de origen uruguayo-argentino, pero Ajá, es una bebida como un té, o como una ajá, infusión de hierbas secas. Se bebe caliente, pero tiene como si fuera una bebida energética, como Red Bull. ok. Haz de cuenta como 3 veces potente, pero natural. Entonces, Ok. además, pues trae otros beneficios ahí diuréticos. Y la verdad es que sí hace la diferencia para darme ese punch durante el día. Y en Claro, las claro. noches, de hecho, se recomienda no beberlo porque pues se te va el sueño.
Claro, te vuelves hiperactivo, supongo, ahí. Sí, 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 justo. No lo había escuchado, no lo he probado. Me quedo muy interesada de probarlo, de buscar a ver Sí, sí, si sí, lo venden por aquí en Ámsterdam. y te paso ahí algunas fotos de las que tengo o acá, digo, en cualquier plataforma de compras, pues se puede adquirir y te lo paso con mucho gusto. Pero me llama la atención por qué inicias el día con Mindfulness y sobre todo el librito de gratitud Sí. que alguien te aconsejó, dónde lo viste, eh, por qué tienes ese hábito. ¿De qué surge, verdad? Pues yo creo, hay dos cosas principales. Uno es, yo soy psicóloga, he estudiado psicología, ¿no? Y ahí es una educación emocional y de la mente muy intensa, por lo que ya estaba familiarizada con esto es lo que se define como buenos hábitos por investigación, entonces hay que hacerlo, pero la realidad es que cada uno vive en su mundo, en sus diferentes rutinas diarias y no tienes por qué hacerlo si no estás acostumbrado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo me puedo permitir ir a terapia, por ejemplo, y entonces en terapia también mi terapeuta me dice, bueno, pues este año o estas fases que has tenido estás pensando de forma un poco más pesimista en la vida, quizás haciendo este tipo de hábitos como es, por ejemplo, el diario de la gratitud, te vuelve a encauzar, digamos, en el Ya. camino de empezar un poquito más optimista. Son todas herramientas, ¿no?, que usamos para vivir mejor en general. Entonces, bueno, pues hace un tiempo he tenido un poco más de desequilibrio, como he dicho al principio, ¿no? De trabajar, trabajar, trabajar y perderte en ello, ¿no? Porque te apasiona o bueno, o a lo mejor no, en mi caso sí, pero claro, luego dices, jope, pero el trabajo es el trabajo y el trabajo es para vivir, pero ¿en qué vivimos, no? Y entonces es encontrar ese equilibrio otra vez y por eso tengo esos hábitos. Meditación, ¿no? También me ayuda, ok, empiezo el día más relajada, calmada, pues se organizan los pensamientos mejor. Y es por eso que he empezado. Hay que decir también que no se hace todos los días, el ser perfecto no existe, ¿no? Pero bueno, Claro, la mayoría se intenta, sí. súper bien. Oye, entre la especialización que traes de psicología organizacional, el trabajar en equipos, pero particularmente el tema de, de apps, ¿tienes algunas aplicaciones tecnológicas que te ayuden a mejorar la comunicación o a organizar tu semana o tu mes con tu equipo de trabajo? ¿Cuáles usas? Qué interesante. Bueno, usamos las que están en el trabajo, ¿no? Porque también hay todos sistemas de seguridad en el Sí, trabajo y solo se pueden usar ciertas. Entonces usamos como comunicación Slack, por ok, ejemplo, ¿la ajá, conoces? Esa, ¿eh? sí, 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 Y luego para colaborar más usamos Miro. ok, ¿Sabes cuál es Miro? Es como un canvas blanco donde todo el mundo puede poner como stickies virtuales, ¿no? Y colaborar de ok, formas diferentes. Y luego utilizamos Microsoft Teams también para reuniones. para comunicarnos y reuniones. Pero más allá de eso, excepto por las herramientas de trabajo de los programadores, ¿no? Que en eso yo no estoy metida, no usamos nada más que eso. Ok, ok. Que yo recuerde así de primeras. Fíjate que yo he usado Notion. Es una Ajá, aplicación también que ayuda como sí, para trabajos en equipos, para proyectos, para ponerlos todos en un mismo canal. correcto. A, a Google, calendario de Google. Ajá, Aunque es gratis, creo que tiene muchas ventajas para organizar nuestro día ujú, ujú. o la vida personal o las reuniones que tengamos en el trabajo, la podemos usar ahí. Y, y sí, digo, ya sea Teams o Zoom, las he escuchado. Acá en México
Para la comunicación se usa mucho WhatsApp. Digo, no sé en Ah, Ámsterdam cómo esté la comunicación en celular. ok, Em, de forma privada te refieres. ajá. Ujú. Sí, es- que yo sepa, se usa WhatsApp, es lo que uso yo no uso nada más. Sé que también en otros países quizás se use Telegram, ok, más por ejemplo en Rusia o en Ucrania quizás, eh, pero nosotros usamos WhatsApp, sí. ok. La diferencia, Esther, entre la psicología clínica y la psicología organizacional, perdón, para empezar ahí, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que de forma simplificada, una psicología clínica se centra más en un proceso de tratamiento de pacientes, tanto en grupo o en personal, ¿no? Pero es un tratamiento de personas que vienen con un problema, ansiedad, depresión, etcétera. Se crean un plan de tratamiento, ciertos goles que se tienen que tratar y se hace el terapeuta con los pacientes, digamos. La psicología organizacional se centra más en resolver retos en la industria o en el trabajo que se relacionan más con productividad, temas de liderazgo, eh, etcétera. Esas serían las diferencias, ¿no? Yo como psicóloga organizacional no voy a una empresa y trato a una persona, ¿no? Simplemente llego a una reunión donde hay varios líderes y me dicen, tenemos que resolver, nuestros números están bajando, la gente se está yendo de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Por qué ocurre esto, no? Y ahí es donde yo empiezo a trabajar. Súper, muy bien, muy interesante. En ese liderazgo que mencionas, es una pregunta, no sé si de moda, y a lo mejor en ciertas redes, ¿no? Como LinkedIn, el tema del líder, ser líder, no ser líder, se nace líder, se construye el liderazgo. Para ti, ¿cómo definirías ese concepto de quién es líder o quién no es un líder? Ya, pues mira, me encanta esa pregunta porque además acabo de hacer un post recientemente sobre eso en LinkedIn, entonces animo a la audiencia a que me fiche el podcast y lo mire también. Claro, Como bien dices, Israel, el liderazgo es un concepto que se ha estudiado de forma masiva. Hay muchas definiciones con diferentes términos, ¿no? Entonces yo te voy a hablar de lo que yo personalmente me identifico con. ¿Estás familiarizado con los estudios de Giampiero Petrigelli, si lo pronuncio no, correctamente? no. Bueno, pues él explica, lo mandaremos para que la audiencia también lo pueda ver. Giampiero identifica el liderazgo como un tipo de amor. Ok, Es un tipo de amor que se manifiesta de manera genuina, concreta y consistente, ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo muy potente, porque si nosotros hacemos, como él dice, un experimento y cerramos los ojos, ¿no? Y pensamos, vale, ¿quién ha sido un líder positivo para mí en mi vida así? Si tú haces ahora mismo ese experimento, Israel, ¿quién se te viene a la cabeza? ¿Es una persona que esté necesariamente en un puesto de liderazgo o es cualquier persona es que te ayuda? cualquier persona en nuestros círculos primario, secundario, que entra o que hace esas acciones a través del amor y me hace mucho sentido. Claro, ¿cómo te hace sentir cuando tú piensas en esas personas y te das cuenta de que son todo este tipo de cosas positivas, ¿no? Alguien que te ha ayudado en momentos difíciles, alguien que te ha inspirado cuando estabas bloqueado, por ejemplo, alguien que te ha dicho las cosas de forma constructiva cuando tenías que escucharlas, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se confunde el ser un líder con estar en un puesto alto, en un puesto de liderazgo. Yo Claro. creo que mi experiencia me dice que tú puedes ser el líder en diferentes contextos, no necesariamente tienes que tener un cargo alto para eso. Sí, justo lo que dices, ¿no? A lo mejor el nivel de jerarquía o alta jerarquía se confunde con, hey, eres un líder. Cuando realmente mucho sentido ahorita haciendo eh, una remembranza, eh, dentro del podcast hablo ahora sí que con muchos líderes en Ujú. diferentes sectores, ¿no? En el tema de emergencias, en el tema de safety, etcétera.
pero los que han hecho cambios realmente en su industria o en su organización son gente que justo entran en ese concepto de amor a lo que hacen, de amor a su equipo de trabajo, y los que realmente han levantado esas organizaciones, el fondo ahora se entiende mejor, ¿verdad? Es el amor que tienen para con su equipo, porque muchos decían que era que tal persona le falta voluntad, y a lo mejor se confunde el concepto de voluntad con la falta de amor por hacer o lograr algo, que entra en el Sí, concepto de liderazgo. por ejemplo, o la empatía de entender los problemas de otra persona, por ejemplo, ¿no? Y dentro de todo, todos somos humanos y no somos perfectos, ¿no? Entonces siempre hay días y días, ¿no? Pero en general yo creo que eso, yo me identifico con ese concepto de liderazgo, y si te das cuenta, hablando un poco de tu podcast y la industria de emergencias, ¿no? Como tú bien dices, hay muchas de esas estructuras que son bastante jerárquicas, y las personas que llegan a esos puestos no son necesariamente porque sean los mejores líderes, sino porque a lo mejor tienen los más años de experiencia, ¿no? Y entonces ahí la gente pueden surgir problemas, ¿no? La gente no tiene por qué estar contenta con que esa persona esté al mando. Esa persona tiene las cualidades que se necesitan, como tú dices, para mover al equipo, para inspirarles, para hacer cambios, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de preguntas que ahora mismo hago en mi trabajo, ¿no? Cuando trabajo con los líderes. ¿Por qué tenemos a esta persona aquí? ¿Cómo está ayudando, no? Y justo, digo, en las carreras profesionales o en los maestrías, pues no hay una clase puntual sobre el amor o sobre la empatía. Entonces entran estos talleres o estas otras disciplinas, habilidades blandas sobre el tema de la empatía, ser empáticos con el colega, con el trabajador, y eso va construyendo, va reforzando un mejor trabajador para desempeñar un mejor liderazgo, perdón. Pero eso, no sé si dentro de tu área se mide y cómo medirlo, porque no hay un medidor de empatía, y a lo mejor entran los temas de KPIs, ¿verdad? Perfilados al puesto, pero ¿cómo lo mides? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco cargada, que yo creo en el sentido de que tiene mucho de investigación. Se pueden medir ciertas cualidades, ¿no? O quizás personality traits, de la Sí. características de la personalidad. Perdona a la audiencia por eso. Entonces, en el trabajo, tal que así, no lo medimos necesariamente, nos Claro. preocupamos de otras cosas, porque te tienes que dar cuenta de que, por ejemplo, en mi puesto de trabajo para la empresa y para los empleados, ¿no? Pero no puedo dedicarme, si me dedico a dar apoyo a 300 personas, no puedo tener esa capacitación individual a cada uno de ayudarles, ¿no? Entonces, a nivel de cuánto escalas, ¿es la palabra correcta en español? Sí. Es más difícil. Entonces, eso me vuelve a la pregunta que tú decías un poquito. ¿Se nacen? ¿Se hacen? Algunas personas tienen esas cualidades cuando nacen, o por el proceso de socialización en el que están, ¿no? Sus padres. Otras personas lo aprendemos más tarde en la vida, o bien por las experiencias que nos ocurren, o porque vamos a talleres, ¿no? O porque estudias psicología y emocionalmente te educan al máximo, ¿no? Entonces, son cualidades que se pueden desarrollar. Sí. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de escribir en el cielo una frase, Esther, que todo el mundo pueda ver, ¿cuál frase escogerías? Uf, qué difícil. Se me viene una especie de mantra que me digo un Ok, montón, que es: nadie puede quebrantar el espíritu de un guerrero. ok, qué padre.
Em, no sé, es como una especie de afirmación que me suelo decir, y lo que me quiero decir con eso es, si yo tengo una pasión, tengo un sueño, no tengo que dejar que otras personas, ¿no? Lo que piensen, lo que digan, me afecten. Yo lo conseguiré según quiera conseguirlo y como quiera conseguirlo, poco a poco. No hace falta que tenga que cumplir las expectativas de otras personas, por ejemplo, ¿no? Em, Sí, eso se me viene así lo primero a la cabeza. ¿Qué escribirías tú, Israel? ¿Y por qué esta pregunta? Hay es de mucha, alguna literatura. Ah, yo escribiría el tema, algo relacionado con Dios, algo que, alguna frase como entre esperanzadora, inspiracional, como Dios es amor, Ujú, que, que creo que en algún momento todos lo necesitamos. Y, y hablando a nivel global, digo, pues lamentablemente hay muchas tragedias a nivel global en cuanto a guerra, en cuanto a muchas cosas. Y creo que algo que le dé ese trasfondo de amor, de, de esperanza, creo que sería algo padre. Algo sencillo, simple, a lo mejor minimalista, pero con un trasfondo de amor. Estaría padre escribir eso. es muy bonita, yo me identificaría con ella, pero ¿crees que todo el mundo se podría identificar con ella? Yo creo que sí, digo, a lo mejor muchos tienen diferentes conceptos de la deidad, pero, en muchas culturas lo llaman de otra forma, Ujú, ah, ujú. creador, o hay gente que ni siquiera cree o acepta la definición de Dios, pero dice, oye, sí sé que hay algo que es algo mayor que nosotros, pero no sé, no entra en mi razón. Ujú, ujú. Este, ya, digo, a lo mejor no todos, digo, seguramente habrá muchos que no, pero al final del día creo que sí es algo que da esa empatía, esa esperanza, y tarde o temprano tengamos un problema grande o no, necesitas agarrarte de eso. Digo, Desde luego. fundamentalmente, pues sí tiene que ver no con la religión, creo yo, Ujú. en el concepto humano de alguien que hace una corriente filosófica o religiosa, pero sí en el concepto de amor puro, de deidad. A lo mejor ahí es donde me puedo identificar más. Ujú, ujú. Ok, gracias por explicar. Porque efectivamente ahí estaba yo pensando, este es el tipo de preguntas que yo le hago también a los líderes, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué piensas? Y entonces yo creo que has tocado un tema muy importante que es la Sí, cultura y la comunicación, ¿no? Algo que se ve mucho en las dinámicas de trabajo de equipo. sí. En esos trabajos de equipo que obviamente tú eres especialista, has liderado la transformación organizacional con ciertas metodologías muy puntuales. Una es el tema del Canvas y el Scrum, ¿correcto? Ujú, Kanban, sí, Kanban. Kanban, sí. Explica un poquito de eso, por favor, qué es y cómo lo trabajas tú. Bueno, aquí no soy mega técnica, entonces para la gente que sea técnica especialmente, que me perdonen si no hago una definición experta de lo que es, pero básicamente hay la metodología ágil, ¿no? No sé si se dirá agile en inglés también en otros países, ¿no? Ok, Es un proceso iterativo para manejar eh, proyectos de software, de programación, de manera continua y a través de feedback del cliente. Y de ahí, de esa metodología, aparecen distintas maneras de lidiar con los equipos de trabajo, ¿no? De cómo organizarse en el día.
uno de ellos es Kanban, otro de ellos es Scrum, que es con el que yo estoy más familiarizada. Consiste en una serie de rituales con ciertos puestos dentro del equipo específicos, con ciertas responsabilidades, ¿no? Que ayudan a mejorar tanto los procesos como la productividad del equipo para que las cosas que hacen se hagan más rápido y con más calidad. Ok. Básicamente. Que son como lapsos de 2 semanas más o menos, los tiempos Sí, de... los procesos, correctamente, los procesos iterativos suelen ser unas 2 semanas, lo que significa que a ver, porque estoy pensando en inglés más rápido de lo que estoy No te pensando en apures. español. Tú tienes un proyecto, tienes que desarrollar una tarea, ¿no? Y entonces se describen ciertas features, características Ok, ajá. que se tienen que desarrollar en programación y se hace un mínimo variable del producto mínimo variable. Sí, sí, ¿Suena sí, eso sí. en español? Y a través de ello se crean esos círculos, círculos iterativos en el que los programadores van desarrollando y al final de esas semanas piden feedback para decir, ¿qué tal lo hemos hecho? O comprueban con los tests que hacen, pues hemos descubierto que aquí falta algo, da un error, tenemos que volver a hacerlo. Y antes de que esas características que se están desarrollando lleguen al cliente, el equipo ya ha hecho varios loops, ¿no? En cada 2 semanas en el que ha testeado que todo vaya correctamente antes de entregar, y además también lo que hacen es que en estas 2 semanas invitan al cliente también a veces y le dicen, esto es lo que llevamos hasta ahora, ¿qué te parece? ¿Quieres que cambiemos algo? Y entonces la gente dice, a lo mejor esto, y entonces lo que habías pensado desde el principio con tu cliente, queremos hacer una naranja en la primera iteración de 2 semanas, Sí. la persona te dice, quería una naranja con puntos rojos. Y entonces tú ya sabes que tienes que poner puntos rojos en vez de tardar un año, hacer la naranja y que el cliente te diga, ¿y los puntos? ¿Sabes? Entonces Exacto. vas descubriendo cosas a la vez. Es Y así. justo digo, parte de lo que ya platicamos es, otra vez, la comunicación. Es vital en el desarrollo donde estás tú con tu equipo de trabajo, ahora con tu cliente. Y mucho en el tema laboral es tema de reuniones. ¿Cómo trabajas tú esa parte con tu equipo? Es decir, hay ahora sí líderes que dicen, oye, yo no los voy a interrumpir, solo vamos a ver una reunión ejecutiva a la semana y listo, los dejo en paz, los dejo trabajar toda la semana. Hay otros que me han dicho en el podcast, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito una junta diaria con mi gente, porque necesito estar ahí hombro con hombro, qué están haciendo, qué necesitan. Particularmente tus equipos, ¿cómo los manejas en el tema de reuniones? Uh-huh. Bueno, a lo mejor tengo que clarificar que yo no estoy a cargo directamente de personas, nadie me reporta a mí directamente, no sé si esa es la Ok. palabra correcta. Yo solo doy apoyo a jefes, ¿no? de equipo o a líderes. Entonces, bueno, yo lo que he observado en diferentes equipos de trabajo es que siguiendo esta metodología las responsabilidades están muy definidas y en algunos casos el jefe también tiene responsabilidades de programación, aparte de lideración de equipos, por ejemplo, ¿no? O liderazgo de equipos. Estoy pensando porque más que estar involucrado, siempre tienes que ver cuál es el estado de madurez del equipo en general, Ok. ¿no? ¿Cómo lo Entonces, mides? hay varios modelos de team formation, de formación de equipos, podemos poner algunos luego en el podcast, que te dicen que los equipos para ser productivos van pasando por diferentes fases. Ok. Y entonces, dependiendo en qué fase estén, por ejemplo, cuando se empiezan a conocer los miembros del equipo o según ya se conocen y empiezan a haber conflictos entre ellos, van pasando por diferentes fases hasta que pueden ser productivos. Y dependiendo en qué fase estén, les puedes se recomienda dar
ciertos tipos de recursos, o otros incluyendo pues más información en las cosas que están haciendo, o si hay conflicto, vamos a tener talleres sobre cómo tratamos el conflicto en el equipo, por ejemplo. Ujú. Eso es a nivel de equipo, pero yo creo que hay una parte también individual que los jefes tienen que lidiar, que es la madurez no en el sentido personal, pero el estado de madurez profesional en el que está cada miembro, ¿no? Entonces, si es una persona que no tiene experiencia, porque normalmente en el equipo no son todos tienen 2 años de experiencia ya, uno tiene 4, uno acaba de empezar, etcétera, ¿no? Entonces, hay también un concepto, por ejemplo, que se llama liderazgo situacional. ¿Lo has escuchado alguna vez, Sí. Israel? Y eso consiste en que el jefe también tiene que estar pendiente cuáles son las necesidades de cada miembro de mi equipo para hacerlo así un poco más customizable, ¿no? No le puedo dar algo general a todo el equipo porque no le va a valer a todos, ¿no? Si doy indicaciones más autónomas y hay una persona que no tiene ni idea, voy a tener que estar un poco más encima de esa persona para asegurarme de que tiene todos los recursos necesarios para ser exitoso, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que tener en cuenta también. Me hace sentido, digo, a lo mejor, perdón por la comparación, pero en principio trabajamos con personas. Si hay alguien que yo identifico así como rápido en la cabeza que es el líder para trabajar con personas y es exitoso en el concepto de éxito, es en el ámbito de fútbol. Por ejemplo, Pep Guardiola. Ajá. Y justo me hace el match con tu comentario. Pues necesito medir a la persona, necesito darle lo que necesita, estar al pendiente. Y justo él decía que una de sus estrategias es conocer al individuo a través de qué conflictos tiene en casa. A lo mejor en la parte técnica pues no le va a enseñar lo mismo a un delantero que un defensa, que un portero. Uh-huh. Y es en ese interiorizar o hacerte amigo o conocer más al trabajador, en este caso el fútbol, donde él explota a los futbolistas en el sentido de hacerlos mejor, porque los conoce, porque les da lo que necesitan, los rodea de nutriólogos especialistas, de psicólogos especialistas, y ahí es donde los potencializa y a diferentes lados donde va, pues generalmente tiene éxito y hace mucho sentido. Entonces el error de un líder sería contratarlos en el tema laboral, darles una meta y olvidarse de ellos hasta el fin de año para revisar objetivos y metas durante el año. Bueno, yo creo que, a ver, si lo dices así general, sí, eso parece, pero también se tiene que ver cada contexto, ¿eh? Claro. Y cada tipo de trabajo. Y por cierto, muy bonita comparación la que has hecho con la de Pep Guardiola. Me pregunto si conoces un show que se llama Ted Lasso. Sí, es una serie, ¿no? Es una serie, sí. De No Apple sé TV. cómo se llama la actora. Bueno, acá sí. Sí, la he visto. Jason Sudeikis es la persona que lo hace. Sí. Bueno, es una comparativa con el fútbol también y de cómo hacer los equipos más productivos, ¿no? Ya. Y tiene mucho hincapié, por ejemplo, en temas de salud mental también y en conocer a cada uno de sus jugadores para poder ser exitosos. Entonces, te lo recomiendo tanto a ti como a la audiencia que nos está escuchando, que si pueden verlo, es muy bonito. Muy bonito, sí. ¿Qué te inspira primero a ti, Esther, en tu vida diaria? ¿Y qué te inspiró a tomar la decisión de estudiar psicología organizacional? Veamos. Porque no tengo una historia de amor que se diga con la psicología necesariamente. Yo creo que desde muy chicos nos hacen elegir qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar de mayores, y muchas veces no sabemos ni siquiera lo que nos gusta todavía, ¿no? Pero
Bueno, yo me basé en las cosas que se me daban bien, que siempre he escuchado desde pequeña. Has sido muy buena con ese compañero, le has escuchado muy bien, por ejemplo, le has hecho sentir mejor. Entonces, eso yo sabía que son cualidades que ya tenía. Y fíjate, me resulta interesante porque me gustaba mucho la química y quería hacer Ok, ingeniería química, sí. wow. Y tú dirás, jolín, comparación con psicología es bastante diferente, pero lo que me diferenció para mí es que yo pensaba qué tipo de salidas tienen estos trabajos, ¿no? Y por lo menos hace 10 años, igual las cosas han cambiado, cuando yo pensaba en ingeniería química había mucho por educación, ¿no? Puedes ser profesor o puedes trabajar en laboratorios, por ejemplo. Y si yo es algo que sé es que me gusta estar con las personas, me gusta trabajar con la gente. Entonces eso fue una gran decisión a la hora, pues eso, de decidir qué es lo que voy a estudiar. Y psicología tiene un montón de salidas, porque como tú dices, todos somos seres humanos. En cualquier sitio, lo que hayas Claro. estudiado en psicología te va a servir, porque son procesos de cómo la gente reacciona, ¿no? Cómo tienen los comportamientos humanos. Entonces, algo siempre te va a servir en cualquier trabajo. Entonces, bueno, pues eso Súper. fue lo que me inspiró a estudiar psicología. Y luego, sí, te puedo decir también que me especialicé en organizacional, Ujú. porque yo pensaba, según estudiaba, y como la mayor parte de nuestra vida nos tenemos que dedicar a trabajar para vivir, y la gente que no está a gusto en su trabajo, o de todas las historias que yo estaba escuchando, ¿no? Porque en psicología lamentablemente siempre se empieza más que por la parte positiva, por la parte de la gente que tiene problemas, ¿no? Sí, Eh, entonces yo decía, ¿cómo conseguir que una persona esté en paz consigo misma, ¿no? Mientras está haciendo un trabajo que quizá no le gusta, porque la gente piensa que, oh no, si trabajas en lo que te gusta, ¿no? ¿Y cuánta gente se puede dedicar a trabajar en lo que le gusta, ¿no? O cuánta gente tiene motivación intrínseca para hacer eso. La vida no es afortunada para todos, ¿no? Entonces eso como que me inspiró para decir, bueno, ¿y cómo puedo ayudar yo a esas personas a que estén en paz consigo misma en el trabajo, ¿no? Cualquier trabajo que hagan. Y eso sí que a lo fíjate que mejor. hace mucho, mucho sentido y muy loable el concepto de cómo lo defines, de ayudar a la gente dentro del trabajo, que es donde pues pasamos el resto de nuestra vida literalmente en el tema de trabajo. ¿Algunos libros que a ti te gusten que nos puedas recomendar a la audiencia en general o alguno que estás leyendo en particular? De psicología. De lo que te guste a ti o de lo que estés leyendo actualmente. Uf, hay un libro que me gusta mucho, que se lo he comprado a un montón de mis amigos, del autor Matt Haig, que se llama La librería medianoche. ¿Te suena ese? No, 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 no. Pues te lo recomiendo, Israel. Tiene que ver con la psicología quizá un poquito, pero es una novela corta de ficción. Ok, ¿Cómo se dice en ajá. español? Sí. Y, y es una de esas que te da una metáfora para la vida, por ejemplo. Entonces, recomiendo ese. ¿Te estás leyendo tú algún libro ahora, Israel? ¿Te Fíjate da tiempo que, en esa vida ajetreada que tienes? fíjate que estaba pensando en eso. Dije, me va a preguntar qué libro, entonces ya estoy más ágil de la mente. Hay un libro que se llama Los líderes comen al último. Oh, Igual conseguimos el link, lo buscamos y lo ponemos en la descripción del sí, por favor. podcast. Y hay otro que el nombre está medio, puede sonar raro, pero está muy bueno. Se llama Tráguese ese sapo. Y sí, y básicamente el concepto es que lo más complejo que tengas en tu día, hazlo lo más rápido y lo más temprano del día. Ujú, Porque el resto de las cosas te van a ser más fáciles. correcto. Entonces, tiene ese nombre, se llama Tráguese ese sapo. Los líderes comen al último, que son así de los que estoy leyendo últimamente y son como para eso, ¿no? Como para trabajar en equipo, para la comunidad, para
uno mismo seguir creciendo individualmente. Y sí, lo buscamos y ponemos ahí el link en la descripción. Am, ¿Has tenido mentores en el largo de tu vida? Sí, tengo ahora mismo una mentora amiga que me está ayudando muchísimo a crecer en mi vida profesional. Jane Miskins, la mando un saludo, aunque no habla español, pero bueno. Le ponemos subtítulos. Le ponemos subtítulos. Sí, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque es tener a alguien que ha pasado por diferentes experiencias, ¿no? Quizás similares, es tener una red de apoyo, ¿no? De cuando tienes una pregunta, quién te puede dar quién te puede servir de guía, ¿no? Aparte de tus amigos y tus padres, ¿no? Pero supongo que estamos hablando un poco más en el sistema profesional, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí, yo creo que me ha ayudado. Ella piensa de manera también diferente a la mía, ¿no? Y entonces las conversaciones se vuelven muy productivas en ese sentido, ¿no? Porque no es que nos pongamos a discutir, ¿no? Pero ¿por qué tú piensas eso? Porque yo pienso lo otro y, qué interesante, quizás esto yo podría hacerlo también. Y es una relación en la que no yo solo aprendo de ella, sino que ella aprende también de mí. E incluso más, hay algo muy importante, sobre todo en temas ahora de diversidad, por ejemplo, que es que ser un mentor a veces no es suficiente. Si quieres hacer cambio, tienes que volverte un sponsor, ¿no? Un sponsorship. Si crees en el potencial o el talento de una persona, tú vas a una reunión y hablas de lo bien que esa persona tiene las cualidades o puede hacer los trabajos, ¿no? Y en ese le ayudas a promocionar y a avanzar su carrera profesional en ese sentido. Así que sí, tengo una mentora en este momento. ¿Y tú, Israel? ¿Y tú? ¿O das mentoría quizás a otras Fíjate personas? que a lo mejor en habla hispana o particularmente en México no es muy habitual el concepto de mentor o mentoría, que es más, digo, por la cercanía de Estados Unidos es más americano. Pero sí tengo un par de mentores. El primero en el tema laboral eh, se llama Jorge, un ingeniero que por ahí lo conocí en la vida laboral. Hicimos un match o sea, creo que cumple con los requisitos del concepto tradicional de mentor, que es primero lo hace loablemente, es decir, como sin recibir nada a cambio. Correcto. Número dos, pues tiene un conocimiento mayor que el mío. Es country manager de un tema de alguna empresa, entonces pues sabe mucho, multidisciplinario y generalmente es muy abierta a la comunicación, muy sincera. Y a veces es lo que decías, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo bonito, sino porque lo haces, chocar un poquito las ideas con tratar de sacarlo algo constructivo. Otro mentor o mentora, yo creo que a lo mejor es ya más personal, pero sigue siendo mentor o mentora, mi madre. Es con quien pues reboto muchas ideas, reboto tanto laborales como personales. Podrá sonar algo romántico, pero en la sabiduría de la mujer, de la vida que ya han vivido al ser mayores, pues sí considero, sí respeto ese consejo que pueda darme. Pero también he aprendido muchos conceptos de personas que no son mentores, de personas que a lo mejor no tienen un concepto muy intelectual o muy de mucho conocimiento, vaya, y a veces termino aprendiendo mucho de ellos que de un mentor. Y en el tema de mentorías, yo hacia alguien, no tengo,
pero sí es, digamos que estoy abierto a enseñar lo que sé. De hecho, el podcast empezó así. Ah, Es como en mis inicios en el tema de, pues, a lo que me dedico, era muy cerrado, creo que era otra generación. No había muchos mentores, no había muchos quienes ah, te pudieran dar un consejo. ujú, ujú, Entonces dije, no, pues a las nuevas generaciones, pues que no les pase mucho esto. Entonces traje a lo mejor de la industria, eh, gerentes de capital humano. eh, Acá hay una organización en FPA, en Estados Unidos, que es la Asociación Americana de Protección contra el Fuego en Estados Unidos. ujú, He platicado con el director de ellos, con directores nacionales en tema de safety en minerías, temas de construcción, y juntar ese conjunto de conocimiento como el tuyo y ponerlo, como decimos acá en México, en charola de plata a la disposición de quien lo necesite. ujú. Y creo que eso pues no tiene valor no tiene, es invaluable el acto de hacerlo, Ujú, ujú. pero creo que es de mucho provecho y para cerrar ese ciclo que no le pase a otra gente. Y generalmente los invitados que hago pues son primero porque los admiro laboralmente o personalmente. Segundo, porque pues respeto su trayectoria y los invito al podcast. Pero muchos terminan siendo amistades, y se ha hecho una red de networking impresionante. Imagino. Impresionante, Ujú. gente que yo admiro en altas direcciones. Este, pues ya los tengo en el celular y les hablo o me aconsejan, o yo les doy un tip. Fíjate que hablando de psicología, hay un director de una organización de emergencias donde dice, él es muy innovador, Ujú. y él puso un psicólogo para sus rescatistas, un psicólogo de base ahí en la organización. Pero dice, oye, fíjate que no van a consultar. Es un tabú, a lo mejor mexicano, o un concepto de rechazo inicialmente, y no le sacan mucho provecho a eso. Entonces hice un podcast con un psicólogo y me dice, oye, no, es que fíjate que lo que funciona no es eso, porque el trabajador, al meterse al consultorio, pues está en pues en el qué dirán sus compañeros. Ya te metiste con el psicólogo, seguramente tienes un problema. Como la carrilla le decimos acá en México, o sea, el hate. Mm. Y lo que está funcionando acá por ese contexto es en línea, donde si necesito ayuda, te doy, como lo estamos haciendo, una charla. Te estoy escuchando, yo psicólogo, te estoy atendiendo, te digo la estrategia, pero es fuera de la empresa, y es lo Ujú. que ha funcionado un poco acá. De forma más privada, ¿te refieres? Sí, sí, A sí. ver, supongo que es una estrategia importante, sobre todo si las personas tienen miedo al qué dirán, ¿no? Pero eso es algo que se tiene, es una barrera, ¿no? Es algo que se tiene que superar. Y sí, yo creo que está en la cultura no solo de México, Israel, yo creo que muchos países todavía tienen algo de nociones más tabú, y yo creo que solo las nuevas generaciones eh, están viendo que la terapia, por ejemplo, el ir al psicólogo es igual que ir al doctor. Cuando nos hacemos una herida, vamos al doctor. ¿Por qué cuando tenemos problemas no vamos al psicólogo? O incluso cuando vemos que hay síntomas, más que nada por prevenir, ¿no? ¿Por qué no vamos si tenemos una charla también? Y yo creo que eso es también debido a la falta de educación emocional que tenemos en Sí. general.
Yo no, en el colegio se me han dado muchas cosas y en casa también, ¿no? Pero no me he dado cuenta hasta que estoy en la carrera también, ¿no? De psicología, la cantidad de herramientas que están a mi disposición y que yo no sabía que existían, ¿no? Entonces luego, claro, luego vas a todo tipo de trabajos y te das cuenta, esta persona no debe de saber esto, esta persona está haciendo suposiciones o esta persona tiene distorsiones cognitivas, blanco y negro, cuando en realidad la vida es gris también, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que impactan, herramientas que deberían estar a disposición de todos, pero no todos tampoco tienen los recursos para ir a terapia, por ejemplo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y déjenme decirles que yo sé que a todo el mundo nos encanta navegar en la red de internet. Y yo di con una página que está increíble, una empresa padrísima, que es safetysap.com. Es una empresa que se dedica a darte unos cursos de primeros auxilios, también de uso de montacargas, el buen uso también de extintor. Por ejemplo, también tienen trabajos de altura y entre otros muchos servicios. Pero la verdad vale la pena porque, miren, al terminar este curso, te van a dar una constancia de habilidad y además te van a dejar en claro todas las dudas. Y por si fuera poco, saben bien que un porcentaje de estas ventas dentro de esta empresa va destinado a reforestar nuestro estado. Y además también tú como empresa te van a dar un reconocimiento donde estás siendo una empresa socialmente responsable. Entonces, la verdad, vale la pena que se acerquen a esta página. Está padrísimo todo lo que tienen ellos. Y lo mejor de todo es que es bien fácil. Cada vez que se registren van a tener la oportunidad de tener un buen descuento. Así es que bueno, dense la vuelta. Rápidamente vayan a safetysap.com o bien pueden contactarlos a través del 81 22 99 32 81. Entonces, de verdad, chequenlo muy bien. Está padrísimo todo lo que tiene. Tiene una muy buena cantidad de servicios, pues sobre todo los cursos están padrísimos y te dan constancia de habilidad y por supuesto aclaran todas tus dudas. Así es que bueno, date la vuelta en safetysap.com. Listo. Después de la breve interrupción no deseada, estábamos muy inspirados en la plática, muy metidos. Sí. Pero estabas platicando del tema de la terapia, de la salud emocional. Yo creo que como dices, Esther, bueno, yo lo considero como parte de la canasta básica. Así que voy a la despensa, leche, huevo y terapia, porque tiene que ser parte de nuestra vida la terapia. Y yo creo que, digo, al menos acá en México, en mi contexto local, sí obviamente cuesta, estábamos hablando de eso, ir a terapia, la consulta o lo que tú quieras. Pero también hay organizaciones de gobierno que pueden ser a costos muy bajos, o incluso yo creo que también hay ciertas universidades de psicología que tienen como esta parte de acceso a público, pero iniciamos o vamos cerrando como iniciamos el podcast. Creo que es el tema del amor. Si tú tienes amor propio a ti, vas a buscar esa ayuda para ti. Cueste un poquito de dinero o no cueste, creo que el valorarnos a nosotros mismos, ese amor propio, nos tiene que orillar a buscar ayuda profesional. Si la cañería de la casa pues está mal, pues voy con el fontanero. Si la luz está mal, pues voy con el electricista. Entonces, si mi salud emocional está mal, tenemos que ir con el psicólogo, que es el especialista. Pero sí, yo creo que globalmente hay muchos, pues bueno, temas de suicidios que vienen orillados por
comportamientos conductuales no resueltos que se pudieron haber resuelto en terapia. Entonces, y justo hace como un mes, te digo que tuve esa entrevista con un psicólogo, y yo le hacía esa pregunta directamente en mi desconocimiento. ¿El suicidio tiene salida? Y sí, definitivamente sí. A través de terapia, a través de estrategias conductuales, se van abordando esos temas. Pero también, como lo mencionabas tú, el tema de que los conceptos tradicionales nos van orillando en tu ejemplo, a tomar una carrera que a lo mejor no era la que yo amaba, o conceptos tradicionales van haciendo cambios en nuestro comportamiento conductual diario que tarde o temprano van a llegar a un efecto no deseado. Todos usamos herramientas. En algún momento de nuestra vida esas herramientas que hemos usado han sido adaptativas, pero si las seguimos usando en diferentes contextos, quizás se vuelvan maladaptativas, se dice en español, que ya no te sirven, digamos, ¿no? Y cómo darse cuenta de eso es muy importante, y eso viene mucho con terapia, con el autoconocimiento, con la autorreflexión, que es un trabajo que yo creo que subestimamos muchas veces, el ponerte a reflexionar, llegar de trabajar y decir, muy bien, ¿qué conflicto he tenido hoy? ¿Cómo lo he procesado? ¿Qué es lo que he sentido? ¿Quién hace eso realmente? ¿Sabes? A no ser que sea un trabajo mandado, a lo mejor de terapia, ¿no? Es más difícil. Entonces, pues sí. Fíjate que en esto que decías tú del mindfulness o el tema de concentrarnos, me decía, trayendo a colación el tema de una técnica súper sencilla y que tiene que ver con la meditación en esos momentos de estrés, ya sea dentro del trabajo o no. Me compartía este psicólogo una técnica sumamente sencilla que es de respiración. Comentaba él, oye, ¿sabes qué? Inhala 1 segundo, sostén la respiración 1 segundo, Sí. exhala otro segundo, Sí. espera otro segundo más para volver a iniciar, y vas como entrando en ti a través de la concentración de lo que estás haciendo en la respiración. Y digo, todos tenemos algún momento, un momento de estrés, y con herramientas, como dices, bien sencillas que nos pueden ayudar, pues va a ser nuestra vida un poquito más relajada. Algunas personas que tú crees que deba invitar al podcast, que te vengan a tu mente, tal vez amistades tuyas o de tu círculo cercano, ¿quiénes podrían ser? Lo tengo que pensar, porque tienen que ser de habla hispana, y yo llevo 10 años aquí viviendo con gente solo en inglés, que habla inglés, ¿no? Entonces tengo que pensarlo. ¿Qué temas te estás interesando? ¿De salud mental? Sí, ¿O fíjate que de sí. recursos humanos? Podría ser salud mental, y no quiero dejar de tocar ese tema, Esther, contigo. Un trabajo que hiciste en Estados Unidos con los bomberos, que es parte de pues tu especialidad, el trabajo en equipo, pero que trabajaste con un grupo particular, a lo mejor en un periodo corto. ¿Puedes platicarme un poquito qué hiciste y cómo lo hiciste para llegar a los resultados? Sí, pues esto es una experiencia, y tú me haces más preguntas según necesites. Es una experiencia que tengo, que yo estoy haciendo una especie de voluntariado por mi cuenta, Okay. ¿no? Como persona de recursos humanos, conecté con no sé cuáles son los títulos en español, Assistant Chief Officer, ese es como el segundo dentro de un departamento de bomberos, ¿no? Conecté con él a través de LinkedIn porque tenía
principios de comando, misiones comando o algo Sistema así. de comando de incidentes. Probablemente sea algo así. Es para trabajar en equipo para los bomberos. Es cosas de liderazgo. Okay. Y cómo usarlo en el manejo de evaluaciones de actuación, de performance management, se dice en inglés. Y entonces yo puse ciertas ideas y luego conecté más tarde con él. Es un señor encantador, le mando un saludo, Jason Coyle, y a todo el departamento de Sedona Fire District en Arizona, que están haciendo una labor increíble con la cantidad de fuegos también que hay en Estados Unidos. Y bueno, pues cuando yo hablo con este señor me doy cuenta de que estamos en empresas o en industrias, y yo las llamo personalmente industrias dinosaurio. Okay. Y tú me dices si puedes relacionarte con esto. Yo creo que, no sé, hay tantos procesos dentro de la empresa, particularmente en recursos humanos, que son tan administrativos, operacionales, que se piensa que la persona de recursos humanos es solo un departamento de costes, ¿no? Que no da beneficio, cuando en realidad, si lo posicionas correctamente, puede ser algo que da valor estratégicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces me contaba que tenían problemas a lo mejor de retención de bomberos, que nada más que contrataban se iban a otros y se preguntaba por qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O que quizá la moral del equipo no estaba mejor, o que por qué unos equipos tienen mejores resultados que otros cuando todos están siendo entrenados de la misma manera, ¿no? Interesante. Entonces, sí, el señor la verdad es que está haciendo, creo, un doctorado en liderazgo, es una persona increíble, te la voy a dar para conectar, no habla en español, pero bueno. Y entonces hablamos de todo ese tipo de retos que tienen en el departamento, y uno de ellos es cómo se evalúa a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y cómo se les hace crecer. Muchos de ellos se quedan a ciertos niveles porque tú sabes que las estructuras son bastante jerárquicas, ¿sí? Sí, claro. Entonces, hay igual que decimos que hay un techo de cristal para las mujeres, también hay un techo de cristal para muchos otros empleados en ciertas industrias como estas, ¿no? Entonces, hablamos un poquito, por ejemplo, de cómo hacer la organización más horizontal en vez de vertical. Por ejemplo, bombero 1, bombero 2 y bombero 3 tendrán las mismas responsabilidades quizás, pero a lo mejor tienen otras características que van acompañadas, además de experiencia, de actuación. Tienen habilidades, como tú dices, de liderazgo, de empatía, ayudan a mover al equipo, entonces se les da otro nivel, aunque permanezcan en el mismo equipo, ¿no? Y que también venga acompañado, por ejemplo, de más dinero, ¿no? Porque si tú lo piensas en este momento, en este mundo tan moderno, las nuevas generaciones, tienes una cantidad de competidores, digamos, en cuanto a empresas. ¿Por qué van a ir a arriesgar su vida a una estación de bomberos? Vale, habrá gente que tenga esa motivación intrínseca, pero habrá gente que no. Y cuando haya ese momento en que no la haya, ¿qué hace el departamento de bomberos? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo atraes ese tipo de talento, por ejemplo? ¿Qué estrategias estás usando? Me decían, sí, diversidad. Y digo, ¿y qué cosas haces por la diversidad? ¿Cómo te demuestras tú que eres, por ejemplo, LGBTQ friendly, ¿no? Que para las minorías. Sí. Bueno, no tenemos nada. ¿Es algo que te hace pensar, Israel? ¿Lo relacionas esto? Sí, mira, yo platiqué con Juan Gloria. Él es el jefe oficial de los bomberos de McAllen en Estados Unidos. Es dentro ahora sí que del orden jerárquico, es el máximo dentro de bomberos en Estados Unidos. Pero él tiene una vida bien interesante porque él es nacido de alguna forma en México y luego se va a Estados Unidos. Entonces tiene las dos identidades en el contexto bomberil, el mexicano y el americano top del mundo. Entonces él me dice algo bien, bien genuino. Me dice, Israel, el bombero mexicano está porque le gusta ser bombero, y el bombero americano
es por paga. O sea, no hay ese anhelo. O sea, sí hay un anhelo, pero como dices, donde me paguen más, me voy a mover. Porque es más sincero el, el desempeñar eso como trabajo por una remuneración económica, y en México o en Latinoamérica es más por amor al prójimo. Soy bombero porque quiero ayudar a alguien, porque quiero estar en una situación de emergencia para ayudar a mi comunidad, porque tengo ese orgullo de ser bombero. Y no es casualidad que en Latinoamérica los bomberos los sueldos de bombero, perdón, son bajísimos, increíblemente bajos. Pero hay un sentido de pertenencia, y en Estados Unidos no. En Estados Unidos es por dinero. Bueno, yo creo que a lo mejor quizás estamos generalizando, Sí, porque habrá de todo, ¿no? Pero claro. entiendo perfectamente a lo que te refieres y creo que estás tocando un tema muy importante que es los valores culturales, ¿no? Quizá las comunidades más latinas tenemos valores más colectivistas, mientras que América es un país muy individualista, ¿no? Sí. Entonces, quizá eso sea un poco lo que esté afectando a ese tipo de reclutamiento de bomberos en este caso, pero al fin y al cabo todos tenemos que vivir. Tú puedes amar ser bombero, pero si te pagan nada, ¿cómo vas a sacar adelante a tu familia luego, por ejemplo? O bombera, ¿eh? ¿No? Sí, claro. Entonces, claro, hay diferentes componentes que yo creo que se tienen que llevar a cabo y eso que tú dices me resulta muy interesante porque yo trabajo en un ambiente empresarial. Lo que significa que nosotros tenemos un montón de competidores. Aparte de, bueno, cuando empiezas que hay algún que hacen inversiones en la empresa, luego esto es un mundo salvaje. Tú compites o te quedas obsoleto. Entonces hay una continua innovación y sobre todo en tecnología, ¿no? En el que si no avanzas, si no encuentras la mejor estrategia para ser productivo con calidad y tener a tus empleados felices, te quedas obsoleto, te quedas fuera del mercado, pierdes. Mientras que en los cuerpos de bombero, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, muchos de esos subsidios o cómo se financian vienen del gobierno. Entonces no hay necesariamente ese ardor de competir extremadamente porque algo va a llegar. Por supuesto, si digo yo que si el departamento no hace su trabajo, esa finanza se va a quitar, ¿no? Pero claro. ¿Qué lleva a eso? ¿Eso lleva a hacer el mínimo a lo mejor? O a lo mejor no. Me pregunto, ¿qué opinas tú? Son subsidiados por el gobierno, en la mayoría sí. Pero no por tener menos recursos. Es menor la calidad de trabajo, es decir, baja el rendimiento. De hecho, por ahí Lucía me hacía un comentario que yo desconocía. En ciertas zonas, si no me recuerdo, de Chile o Argentina, el 10% son bomberos de paga, el 90% son voluntarios. Ya, y ahí es donde me explotó la cabeza pues es otro país, es otra cultura, son adaptaciones y todo cambia. Lo que, y a lo mejor te interrumpí para cerrar tu comentario de tu experiencia en ese departamento de Arizona, pero lo que sí es continuo es que hay una eficiencia importante en cuanto al capital humano, el departamento de capital humano dentro de una organización de bomberos. Entonces, ¿cómo traigo bomberos a mi organización? O sea, no es que pues haya, no sé, cada año o cada 2 años se gradúan 3,000 doctores y 4,000 ingenieros y 4,000 civiles y 4,000 psicólogos. ¿Y cuántos bomberos se gradúan cada año? Entonces, no, sí es un área de oportunidad importante, creo que en Latinoamérica también.
Pero y luego ya que tienes eso, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo están tus KPIs de capital humano? ¿Cómo haces tus evaluaciones? Este, creo que sí son conceptos o fundamentos dinosaurios, o sea, sí vamos muy atrasados en ese tema como organizaciones. Pero volvemos al inicio, ¿no? Creo que si le meten tantito cariño a esos líderes, pues hay maneras de salir adelante a través de eso. Es correcto, y perdona que te interrumpa aquí, sí, pero porque tienes toda la razón con lo de la calidad, pero yo me refiero ok, a que baja la calidad en el sentido de que no tienes los mismos recursos si no tienes financiación, ¿no? Para predecir dónde van a estar los fuegos y usar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de basarte en una estrategia de prevención, por ejemplo, te vas a basar en una estrategia de reparación de crisis, ¿no? totalmente, sí. Entonces eso afecta en el sentido de la calidad, no la pasión y el esfuerzo que ponen los bomberos, que yo creo que arriesgar sus vidas ya lo dice todo, ¿no? Claro. Pero bueno, a eso es lo que me refería, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de competir, que es tan empresarial quizás, podría beneficiar de alguna manera a este tipo de industrias y sobre todo en el capital humano, ¿no? Como tratamos, pagamos por la actuación de los bomberos o pagamos, como damos, no sé, igual que los vendedores tienen comisiones por hacer, yo qué sé, algunas ventas extra, ¿no? Es como reimaginar las industrias de bomberos. Y a lo mejor ahora sí voy a decir la marca, generalmente no lo digo, pero están haciendo algo bueno acá. Dentro del sector de emergencias hay algo que se llama protección civil, no sé si por ahí lo ubicas. Durante muchos años pues han tenido un sueldo promedio, llega un director, me parece a mí a la distancia que con amor a lo que hace, obviamente sumamente profesional, pero con mucho amor, empieza a reestructurar y el sueldo es increíblemente elevado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se hizo hace 10 años? ¿O por qué no se hizo hace 5 o hace 20 años? Faltarían más argumentos, pero creo que el inicio de todo ese movimiento es el amor por la organización, por los compañeros, por mejorar sus vidas. Y por ahí va el tema de querer mejorar. Pero estabas platicando el tema de Arizona. Le hiciste como todo este concepto de organización, de objetivos de escalafón, de metas para seguir escalando. ¿Y cómo termina ahí tu experiencia? Bueno, todavía no ha terminado, estamos trabajando Ok. todavía juntos, estamos trabajando en lo que es la evaluación de los bomberos y estoy instigando un poco una metodología de recogida de datos increíble, porque me he dado cuenta que los datos son muy importantes, lo que parece ser en sistemas operativos, ¿no? Como para fuegos o incendios, y yo digo, ¿y en capital humano qué datos tenéis? ¿Cuántas personas han hecho esto en este? Y me dice, pues no recogemos datos. Y yo digo, vaya, bueno, y entonces ¿cómo tomáis decisiones sobre quién va aquí o quién va allá, quién se pone de líder o le damos un sí, trabaja adecuadamente o no, necesita mejorar, ¿no? Un poco y me da esa explicación un poco lo que piense el jefe, ¿no? Yo digo, ¿y si ese Claro. jefe te la tiene cruzada y no quiere contigo? ¿Quién va ahí y le dice, no, esta es evidencia que dice esto, lo otro? Y entonces dice, pues estoy totalmente de acuerdo, queremos mejorar esto, ¿no? Y entonces empezamos creando una encuesta. Una encuesta que se manda a todos los bomberos sobre ciertos procesos en el departamento en torno a cómo es la evaluación de su trabajo, ¿no? Y se recogen datos de cuáles son los problemas que hay, porque él me decía, está el problema A, B y C. Y yo le digo, sí, ¿y has preguntado a los trabajadores? ¿Están de acuerdo que es el problema A, B y C?
bueno, yo pienso que en mi experiencia, digo, eso está genial, pero eso son hipótesis que tú tienes de tu experiencia. Tenemos que comprobar que eso efectivamente son los problemas, porque nos podemos poner a trabajar en el problema B para darnos cuenta que a los bomberos les importa el problema B, nada. Ellos lo que están interesados era en el problema C. Entonces, con eso hicimos sus hipótesis, recogimos los datos, hemos estado creando ahora tablas para que se vean, para poder interpretar esos datos, ¿no? Y hemos creado conversaciones con cada jefe de equipo para ver cómo ven ellos el equipo y qué es lo que realmente los bomberos piensan, ¿no? de ese tipo de evaluación. Y ahora estamos en solución de problemas. Entonces, ¿qué cosas podemos poner? Y una de ellas, por ejemplo, es todavía se hacen evaluaciones gigantescas de páginas a mano. Y yo digo, no, Madre mía. ¿quién va a hacer eso? Ni siquiera yo querría hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas de evaluaciones tenemos que son online, que con un clic una persona puede hacerlo, ¿no? Y cómo incorporar esa metodología que él quería de principios de misión, comando o algo así. Sí. Mira, déjate platico y me llama la atención de que el jefe dice este o este, y es un primer mundo, es Estados Unidos. Justamente Juan Gloria, en la experiencia que me platicaba, rapidito es, en México, como él entra a bomberos, fue por un sorteo. ¿Por un sorteo? Por un sorteo. Despiden a alguien por algo que cometió mal, así tal cual, un papelito con el nombre de todos, no, pues te tocó a ti y pues entras a partir de mañana. Entonces, el contexto de bomberos, lo que te quiero decir es que es mucho temas de ego, muchos temas de yo soy, de la jerarquía. Yo he estado en bomberos y he estado en la industria corporativa. Uh-huh. Y es más fuerte la jerarquía bomberil. Es porque a pesar de mis conocimientos bomberiles, es lo que yo hago y demuestro en el día a día, y eso eleva la jerarquía del jefe. Entonces, lo que dice, pues, es casi militar para con nosotros. Entonces, si yo lo digo, los demás lo tienen que hacer. Entonces, todos los conceptos de organización, de escalafón, de procedimientos, de protocolos, sí existen demasiados en el tema bomberil para apagar incendios, pero en el tema de capital humano, te diría que casi son nulos. ¿Nulos o existen por ¿cómo se dice? ¿Legacía se dice? Porque sí. Ya están ahí de institucionales, ¿no? Porque creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo ahora mismo, y es algo con lo que yo he hablado con Jason, ¿no? Porque hay algo que se llama cadena de mando, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí. Entonces es muy importante que los bomberos tengan claros cuál es la cadena de comando. Y yo le digo, vale, eso es un concepto, pero la estructura puede ser algo diferente, ¿no? Y antiguamente o tradicionalmente el uno va con el otro y ya está, no hay otra solución. Y yo le digo, ¿y qué pasaría si hubiese otra solución? ¿No? ¿Qué pasaría si la gente no llega a ser líder del equipo por experiencia de años, sino por cómo trabaja, cómo inspira al equipo, cómo mueve al equipo a hacer las cosas? Pero esos son cambios institucionales muy grandes que tocan muchos niveles a la vez, ¿no? Y tocan un cambio de pensar, ¿no? Sí, entonces, déjame en este networking bondadoso, te voy a compartir un contacto. Vale. Que me parece que está evolucionando el tema de bomberos en todos los conceptos habidos y por haber. Y aquí en México son los bomberos de Tijuana.
Bomberos de Tijuana, nada más para que te des una idea, los bomberos de Nueva York vienen a verlos a ellos para aprender de edificios, de incendios en edificios estructurales. Nada más así te la pongo. O sea, ya para que bomberos de Nueva York venga y te toque la puerta y, oye, ¿cómo le haces? Es porque algo están haciendo bien. Claro. El director operativo se llama Pedro Perfecto. En este tema de aprender, sin duda puede compartirte mucha información, pero está el tema tecnológico, operativo, equipamiento, capacitación, no le pide nada a bomberos de Nueva York, a bomberos de San Francisco, a bomberos de Miami, a bomberos de Chicago. Están en el top. Y en el tema estructural, en cuanto a formación, en cuanto a escuela, en cuanto a inclusión de la mujer, en cuanto a protocolos, están en un nivel muy, 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 muy alto. Y no es casualidad. Pedro. ¿Quiénes están en un nivel muy alto? ¿Mande? ¿Cuáles son los equipos que están en un nivel muy alto? ¿Los de Tijuana o los de...? Sí, los de Tijuana. Ok. Los de Tijuana están en un nivel muy, muy alto por todo lo que te platico y no es casualidad. Pedro no solo es bombero, tiene una carrera, es psicología, tiene otra carrera que es criminólogo y tiene un doctorado. Entonces, más la alta dirección de bomberos encontraron, obviamente no solo él, ¿verdad? Seguramente un gran equipo, encontraron una forma de hacer las cosas muy bien. México está en un buen nivel, pero ellos andan por los cielos, o sea, literalmente. Y en cuanto a capital humano, me parece que deben de tener una muy buena estructura. Te lo comparto con todo gusto ahí el contacto, si en algo te ayuda. Igual yo, si en algo te puedo ayudar en cuanto a entender algún concepto bomberil, con todo gusto. Y listo, con esto cerramos. Agradecerte, Esther, tu tiempo, tu valioso tiempo, tu valioso conocimiento. Y pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias, ha sido un placer también. Y nada, quizás en el futuro haga el salto a la industria de emergencias verdaderamente y si puedo contribuir con mi granito de arena de millennial, de persona millennial, pues encantada. ¿Tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente en LinkedIn? En LinkedIn, buscar mi nombre, Esther Reina Herrero. Lo ponemos en el link para que me encuentren. Y ya está, no tengo más redes sociales. Muy bien, Esther. Pues muchas gracias. Con eso nos despedimos. Listo. Gracias. Bendiciones. Chao, que tengas buen día.